Vengo a hablarte acerca de cómo muchas veces ponemos la luz que llevamos dentro en el exterior. A esto le llamamos proyección, pero también podríamos mirarlo como un espejo que de alguna manera sentimos inalcanzable, sentimos que no tiene relación con nosotros, cuando realmente las capacidades, los talentos y las habilidades siempre estuvieron con nosotros. El sol son aquellos talentos que nos resultan fáciles, obvios y que no dependen de alguien más. El Sol es como una especie de centro operativo a nivel más que todo simbólico, donde nosotros desplegamos una luz que se vitaliza de forma autónoma y donde nadie viene a vitalizarla desde el exterior. Podemos simplemente emanar luz, es una luz ilimitada, a diferencia de la luna que depende de la luz del sol para poder brillar. Por eso es que de alguna manera la función lunar es una función inconsciente y el sol es la función consciente. Pero no todos los soles a nivel natal son conscientes. Y en general cuando una persona no ha integrado su sol hay un síntoma muy interesante que es proyectar la luz en otros. No, es que esa persona es maravillosa, es increíble, tiene unas capacidades de otro mundo, o esta persona baila bien, yo con suerte muevo las caderas. No, es que esta persona pinta increíble, este artista está acá. Y hay una sensación como de idealización, pero también estamos proyectando cierta luz que no reconocemos todavía en nosotros. Eso es un síntoma típico cuando alguien no ha integrado al sol. Ve luces, personas, y muchas veces por temas de la carta, obviamente, de las distancias que uno tiene con el sol, las tensiones internas o aquellas funciones donde uno se siente más como seguro, como que uno el sol lo ve muy lejano. Y voy a darte mi ejemplo para que se entienda, por supuesto, cómo esto puede ser súper complejo, entre comillas, hasta que uno va adquiriendo conciencia. Y obviamente que me tomó años integrar este sol, estoy en proceso obviamente de compartirlo mucho más de lo que lo hacía antes. Siempre uno va como increciendo, por así decirlo. Entonces voy a compartir el ejemplo sobre mi carta. Yo nací con sol en la novena casa en el signo de Acuario. Este sol además está muy acompañado del nodo norte que tiene que ver con el propósito de mi alma, el motivo por el que yo encarné en esta vida, que para mí obviamente tiene mucho que ver con el Dharma, que tiene que ver con dar. Yo tengo esa concepción, obviamente que la fui aprendiendo a través de otros mentores que tuve que me enseñaron mucho el poder de las palabras. Vale decir, entonces, que una de las capacidades o roles que he tenido tiene que ver con enseñar y entregar conocimiento, educar, guiar a otros. Tiene que ver también con la exploración de otras culturas, viajes largos y un montón de cosas que van en la línea de la expansión de la conciencia. De una forma más entusiasta, que tiene que ver con la casa de Sagitario, por supuesto, y también con una especie de guía o brújula interna. Yo en mi proceso de formación como terapeuta descubrí esto también, que las respuestas siempre estaban en la palma de mi mano. Y eso fue un descubrimiento muy asertivo que tuve en clases alguna vez y que me ayudaron compañeros y compañeras en esa época y mi profesora también, por supuesto. Y de alguna manera ese concepto me fue vibrando cada vez más fuerte, fue rugiendo y fue expandiéndose en mí. Esto es calcado como la carta mía funciona. Pero en esta carta yo la verdad es que tenía y tengo obviamente una relación solar bien intensa, bien profunda, que tiene que ver con Plutón en cuadratura a este Sol y una oposición con la Luna, que está en el signo de Leo. A esta lunita le doy las gracias porque más encima es una luna con mucho talento, mucha capacidad, versátil y tiene obviamente habilidades que yo agradezco porque obviamente resuenan un montón con el sol. O sea, de alguna manera esta luna me ha aportado mucho a que mi sol obviamente se pueda desplegar con la facilidad que lo hace. Pero lo que quiero transmitir es que yo muchas veces admiré profesores desde el colegio hasta la universidad y después de la universidad pasé al terreno espiritual. Todos los mentores que yo tuve de alguna manera para mí fueron personas maravillosas, increíbles y en algún nivel siguen siéndolo dentro de mi corazón. Vale decir que fueron personas que me aportaron muchísimo, me ilustraron mucho y yo dije, qué genial poder guiar, transmitir conocimiento a otros. Después lo vi también en mentores, por ejemplo, que estaban en redes sociales que traían conciencia en grandes cantidades, a grupos, etcétera. Y yo decía, ¡oh, qué geniales son estas personas! Porque también me inspiraban en mis procesos también de autoconocimiento. Lo que no
pude llegar a descifrar de todo esto es que estaba hablando yo también de mí. Que yo era ese profe, que yo también era ese guía, que yo también era esa persona que tenía una voz que hablaba y que no necesariamente tiene que ver con que yo tenga todas las respuestas del universo no sé, porque leí mucho, estudié, sino que es como una sensación de que algo ruge dentro de ti, quieres compartirlo y terminaste aprendiendo y entendiendo junto con alguien que te hace una pregunta, con un alumno, alumna o un paciente, cosas que nunca en tu vida habías entendido. Yo se lo digo a los pacientes, yo también aprendo con ustedes mucho porque muchas veces el consejo, la guía, de rebote me queda a mí. Por eso es que cuando la gente habla de prepararse para algo, más que prepararse para estudiar, que es mi caso, fue mucho así, yo fui el eterno estudiante, pero es más que estudiar, tiene que ver con facilitar el vehículo biológico, mental, emocional, para que conecte con la voz interna que te lleve a las respuestas, a las situaciones, a las personas adecuadas. Y esa voz interna empezó a rugir muy fuerte, la voz de mi alma. De hecho, fue uno de los textos que por ahí encontré, que más allá de todo el conocimiento que me entregó o no me entregó, me permitió comprender que esa voz hablaba muy fuerte dentro de mí. ¿Por qué comparto esta historia o esta experiencia personal? Porque quiero inspirarte a que entiendas que muchas veces eso que admiras, que sientes que el otro brilla con luz propia, eso que tú dices, oye, eso es tan lindo, tiene mucho que ver también con tu energía solar, pero muchas veces dentro de la carta hay ciertas funciones que pueden inhibir la función solar. En mi caso, mi luna fue una de esas funciones que inhibía, porque estaba muy en la posición de alumno, en la posición de seguidor, en la posición de aprendiz. Y no me arrepiento de haber sido eso. No me arrepiento de aprender mucho de las personas, pero ahora aprendo mucho de mi experiencia con las personas, que no es lo mismo que, de alguna manera u otra, los puntos de vista de los demás. He ido creando mi propia filosofía de vida, que es parte de mi misión en la vida. Mi misión es crear una filosofía que pueda compartir contigo, que te pueda inspirar, que pueda llevarte a conocerte, a descubrir tu sello y un montón de cosas que he ido explorando en mi terreno también profesional. Todos los mentores que tuve de alguna manera tenían algo de mí y que después yo fui entendiéndolo. Por un lado, con ese Sol Plutón también descubrí esa parte mía perfeccionista, esa parte de mí que de alguna manera quería dar el ancho, que no se equivocaba nunca. Y mis profes siempre yo los percibía así como personas como que no pasaba nada con ellos, eran inmunes a todo el dolor y yo después comprendí que no es eso, simplemente que hay una proyección también de ese poder personal que yo también tengo, pero que muchas veces también tiene que aprender a descansar, a detenerse. Y a algunos de ellos se lo dije, ya pues descansa, detente, siempre das tanto, siempre compartes tanto de ti con otros y no estaba enterado que también estaba hablando de mí. De esa parte de mí que da, que entrega, que comparte, que expande. Y de repente, claro, no tenía tiempos de descanso, no dormía. Y ahí aprendí a entender los hábitos contributivos para que mi sol siguiera brillando. O sea, ese Plutón en la sexta casa no viene a ser un esclavo, sino que viene a limpiar y a purificar, por supuesto, ciertos procesos que tienen que ver con lo cotidiano y el día a día. Me siento muy agradecido de todas las experiencias que tuve con ellos, de todas las luces y también sombras que pude aprender de mí mismo, porque siempre es la relación con nosotros, no existe un otro en el exterior y esa es mi mirada sobre el campo de personajes que van apareciendo en tu vida y que te van mostrando un poco aquello que no has sanado dentro de ti o no has mirado lo suficiente. Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque el sol es una experiencia de vida que tiene que ver con volver a ser quien eres. Pero volver a ser quien eres no para seguir a otros, admirar a otros, sino para descubrir que tú también tienes una luz que compartir y por lo tanto puedes aprender también a validar, respetar y reconocer la luz de otros. Y que no tiene necesariamente que ver con tu forma de experimentar la luz. El sol es súper importante porque nos permite compartir luz, pero cuando hay planetas rígidos o tensos dentro de la carta, hay que integrar sombras para que ese sol pueda brillar en expansión. Y en mi caso, Plutón es uno de los acompañantes en mis dinámicas profundas de poder personal que yo he venido a integrar y sigo integrando y sigo aprendiendo mucho desde las sombras o desde lo reprimido, oculto que Plutón me ha ofrecido en la vida para crecer y expandirme como estoy expandiéndome en este momento de mi vida. Entonces, un buen síntoma es empezar a indagar sobre tu sol. ¿En qué casa?
Está conecta o hace aspecto con otros planetas importantes. Un Sol Saturno, por supuesto, una de las dificultades más grandes que tiene es que puede ser súper rígido, exigente, crítico. Entonces nunca siente que es suficiente lo que hace. Es como un talento que necesita aprender un poco a madurar lo que son los límites, pero no la limitación, sino como estos límites de, a ver, vamos a crear una estrategia, dice Saturno, para que todo lo que tú tengas dentro pueda brillar, pero con consistencia, se aterrice, se materialice en algo concreto. También conozco mucha gente Sol Saturno que tiene mucho talento, pero muchas veces vive la rigidez y le cuesta fluir, por ejemplo. Y los Sol Plutón, como es mi caso, son personas que vienen a explorar el poder personal a nivel de su identidad, pero también venimos a explorar las dinámicas del ego asociadas al Sol desde las profundidades de Plutón. Y Plutón obviamente que nos lleva a una indagación psicológica, al terreno de lo reprimido, de lo doloroso, de los vacíos. Y muchas veces podemos construir imperios con un Sol Plutón, pero la idea es que no sea destructiva la experiencia, sino una experiencia constructiva. Es por eso que la importancia de integrar la sombra. Un Sol, por ejemplo, en cuadratura o en oposición a Neptuno. Obviamente que acá la identidad tiende a diluirse, uno siente que uno no tiene borde con el otro. Esta capacidad de poder entender esta dinámica Sol-Neptuno, por ejemplo, nos permite brillar desde un aspecto mucho más auténtico, comprendiendo que ese psiquismo puede irse al borde de la salvación o del exceso de empatía. Entonces probablemente esta identidad muchas veces se diluye con un otro y termina rescatando al otro porque siente todo lo que el otro siente, cuando en realidad necesita aprender a comprender que su psiquis es tan sensible que no logra descifrar tan fácilmente esto. Eso se entrena y por supuesto se trabaja a nivel como interior, aprender a escuchar la voz interna y aprender a darle valor a esta luz sin perder la dirección, sin entender que el otro tú no lo vienes a rescatar, tú no vienes a sentir pena con el otro, sino que con tu empatía maravillosa puedes leer energías y espacios del otro inconscientes que están más allá de lo que conoce, porque es un planeta maravilloso Neptuno al lado del Sol cuando lo trabajamos. Y así sucesivamente, Sol Urano también son energías de integración, energías que son contundentes y colectivas. Y por eso es que es tan importante entender cómo brillas. Porque no necesariamente todo se trata de brillar. Hay veces que hay que brillar, pero integrando las sombras y por supuesto ciertas relaciones tensas que tiene el Sol con personajes de tu inconsciente. Cuando tú te vas al Sol y te conectas con el Sol, inevitablemente tienes que integrar aquellos planetas que entran en tensión o en conflicto con él. Porque es justamente la labor para poder contactar con mayor profundidad con aquello que vienes a compartir. Hemos venido a brillar, pero hemos venido a brillar con conciencia, no a brillar porque sí. No como, ay, porque qué linda es la luz. La luz te va a traer en algunos casos más sombras y en otros casos menos sombras. Y si hay sombras, quiere decir que estás entrando en contacto profundo con la luz que llevas dentro. Y por supuesto, hay que usar el talento solar para integrar aquellas sombras o resistencias o personajes que no necesariamente están dentro tuyo. A veces esos personajes aparecen a través de personas, situaciones que tienen que ver contigo. Son tú, son versiones tuyas que de alguna manera u otra pueden conflictuarte o te pueden permitir conocer dinámicas inconscientes de ti. Ese ha sido mi trayecto y mi camino y por supuesto que estos personajes cuando aparecen he ido descubriendo que son el tesoro y la oportunidad que tenía para poder volver a casa, que es este centro corazón. El Sol es corazón, es un fuego y cuando uno lo empieza a sentir es impresionante. Les digo, por experiencia, se siente exquisito. Es una energía muy rica. Entonces, esto no solamente es teoría, chicos, esto es corporalidad. ¿Qué tanto conectas con tu Sol? ¿Qué tanto conoces a tu Sol? Entonces, a veces se trata de entender finalmente dónde está tu corazón y tu esencia. Y ahí la astrología ha hecho un trabajo formidable conmigo. Yo por eso es que sigo compartiendo cómo es la terapia y cómo es la astrología en conjunto, porque en la práctica es donde uno puede ver más claro para dónde va la ruta de cada uno de nosotros, que nos vitaliza, nos da felicidad auténtica. No esa felicidad que depende de alguien más porque tengo esto y lo otro, sino que toda la felicidad viene de rebote cuando uno se elige y elige obviamente su corazón. Bueno, esa es mi reflexión de hoy día. Un beso, un abrazo y nos vemos.